Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En este día viernes de la 33ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Lucas en el capítulo 19, versículos del 45 al 48. Dejemos que en este día el Señor purifique nuestro corazón y la manera en que vivimos nuestra fe. En el Evangelio de hoy, Jesús purifica el templo. Es aquel relato que nos narran los 4 evangelistas en donde Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Este acontecimiento ya lo habíamos meditado en este calendario litúrgico recientemente, el día miércoles 9 de noviembre, en el que celebramos una fiesta bastante curiosa, la dedicación de la Basílica de Letrán. Hoy no vamos a dar una explicación sobre eso. Basta decir que en ese momento vimos este momento en la vida de Jesús, solo que a la luz del Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, versículos del 13 al 22. Y que podemos darnos cuenta que es un relato más largo y que según los expertos en Sagrada Escritura, la narración del Evangelio según San Juan sería la más apegada a la historicidad del momento. Vayamos al Evangelio de hoy. San Lucas capítulo 19, versículos del 45 al 48. Después entró en el templo y se puso a echar a los mercaderes, diciéndoles: Está escrito que mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de asaltantes. A diario enseñaba en el templo, los sumos sacerdotes, los letrados y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como podemos darnos cuenta en los otros evangelios, este momento es narrado con más detalles. Jesús como que se ve más enojado, hace una cuerda, un chicote, un cincho y empieza a pegarles a los cambistas y a los que venden animales dentro del templo, vuelca las mesas y como que la escena es un poco más fúrica, tiene un poco más de enojo. Lucas se limita a señalarnos que Jesús saca a los mercaderes del templo y dice la razón por la que los saca, con una expresión que recogen los otros evangelios. Mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de asaltantes. Esta expresión a veces nosotros la entendemos muy mal. A veces nosotros creemos que lo que había en el templo era un relajo, por ejemplo, un mall, un tipo centro comercial, un supermercado, en donde se están vendiendo muchas cosas y que eso es lo que le molesta a Jesús, que Jesús espera más un ambiente de oración, un ambiente de recogimiento y nada más lejano que la realidad. De hecho, lo entendemos tan mal que en una oportunidad escuché a una persona decir, porque un predicador y unos cantantes que llegaron a servir a una comunidad estaban vendiendo sus CDs, sus cassettes, sus libros, y una persona dijo: ya estamos igual que en el templo de Jerusalén. Si Jesús viniera, aquí tiraría todo esto porque estamos haciendo escándalo. Claro, eso es porque comprendemos muy mal el texto. De hecho, es todo lo contrario. La presencia de los mercaderes y de los cambistas en el templo está estipulado inclusive en el Antiguo Testamento. Es decir, la presencia de mercaderes y cambistas lo manda la misma Escritura. ¿Por qué? Porque, bueno,
En primer lugar, allí se presentan sacrificios. Es obvio que se necesita que personas estén proveyendo los animales que serán sacrificados para hacer oración. Por otro lado, allí se dejaba el impuesto al templo, se ofrendaba al templo, pero en el templo no podía entrar o circular ninguna moneda que tuviera la figura humana del emperador. Por lo tanto, se cambiaba la moneda con esa imagen y se cambiaba a una moneda más adecuada para usarla dentro del templo, que no contenía ninguna imagen. Y por eso los cambistas eran necesarios para que se ofrendara de la manera correcta en el templo. Sin embargo, un dato muy curioso es que ya a la distancia, algunos profetas como Zacarías en el capítulo 14 o también Ezequiel vislumbraban que cuando el Mesías viniera, no solo iba a purificar a todo Israel, sino que también y sobre todo iba a purificar la liturgia en el templo. Es decir, cuando el Mesías celebrara una nueva alianza, sellara una nueva alianza, también iba a purificar el templo. Es decir, los judíos desde el siglo V antes de Cristo pensaban que cuando el Mesías apareciera, purificaría el templo de Jerusalén. Por eso San Lucas se concreta a lo central, a lo que es más importante, que está presente en los otros evangelios, pero narrado con más detalles. Lucas nos presenta qué es lo más importante de ese momento. Y son las palabras de Jesús: mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Esta palabra, esta frase de Jesús está tomada del libro del profeta Jeremías, en el capítulo 7, versículo 11. ¿Creen que este templo que lleva mi nombre es una cueva de bandidos? Atención, que yo lo he visto, oráculo del Señor. En este texto, Jeremías se refiere a los que oprimían a la viuda y al huérfano, a los que vertían sangre inocente y luego van tranquilamente a ofrecer sacrificios en el templo. Es decir, la purificación del templo obedece a purificar una idea equivocada de Dios, un Dios que yo creo que puedo alabarlo, puedo bendecirlo, puedo servirle, pero en mi vida diaria, en mi vida fuera del templo, pues llevo una vida desordenada, llevo una vida injusta, cometo pecados, acciones que van en contra de lo que ese Dios al que le doy culto me prescribe. Entonces podemos darnos cuenta que lo que Jesús está purificando es una idea equivocada de Dios y una práctica religiosa equivocada, creyendo que con mis sacrificios, que con mis oraciones, Dios se olvida de todo el mal que yo he hecho. Y esto, queridos hermanos, no es una purificación del templo que queda allí lejana en los relatos bíblicos en el tiempo de Jesús. Es una purificación que Jesús realiza todos los días en la vida de los cristianos. Es increíble cómo nosotros creemos que podemos hablar de Dios, alabar a Dios, orarle a Dios, pero por otro lado estamos hiriendo al Señor con nuestros actos, con nuestra manera de ser. Esto lo vemos muy a menudo. Por ejemplo, empecemos desde lo más grande. Esos grandes narcotraficantes que creen que por construir un templo, por ofrendar a una iglesia católica, evangélica o de cualquier religión, pero que haciendo ellos eso pueden quedar ya tranquilos con Dios. Lo hemos visto en las series de los narcotraficantes, ¿verdad? Que antes de enviar una gran carga de droga,
le piden a la Virgencita María que por favor les cuide, le piden a Diosito y las mamás de los narcotraficantes, el niño Jesús me lo cuide, mi hijo, y todas esas cosas. Es ese tipo de religiosidad y de idea de Dios lo que Jesús está purificando. Es que al templo iban personas que eran injustos, que trataban mal a los demás, que se aprovechaban de la gente pobre y después en el templo estaban muy contentos sacrificando, creyendo que estaban bien con Dios por eso. Eso es lo que Jesús está purificando. Pero bajémosle. De pronto también esto hace referencia a gobernantes, diputados, evangélicos, católicos, que hacen leyes injustas, que se aprovechan de su poder para enriquecerse ilícitamente o favorecer a los poderosos o favorecer la corrupción, un Estado que favorece que los que tienen el poder, que los que mandan en la política puedan beneficiarse y manejar el país como que si fuera su finca, sin importarle nada el resto de la población. Pero claro, los vemos o en su culto, o los vemos en misa, o los escuchamos decir Dios bendiga a Guatemala o a nuestros países, creyendo que porque tienen a Dios en sus labios o en su mente, Dios se queda tranquilo al ver todo el daño que hacen con su manera de ejercer el poder. Bajémoslo un poco más. También, claro, están todos los líderes religiosos, los servidores, como en mi caso, servidores de la palabra, toda la gente que de alguna manera predicamos la palabra del Señor, servimos al Señor, o los que cantan en las comunidades, o los servidores de comunidades que pues su servicio muy íntegro, muy lindo, muy precioso, pero por otro lado lastiman a los hermanos, por otro lado utilizan a los hermanos, por otro lado llevan una vida que queda completamente al margen de la voluntad de Dios. También vemos eso dentro de la iglesia. En la iglesia a veces no solo hay lavado de dinero, también hay lavado de conciencias, lavado de actos. ¿Ok? Allá puedo estar haciendo algo malo, algo incorrecto, pero aquí vengo a la iglesia y lo compongo. O incluso, bueno, mi mal carácter, mi manera grosera de ser, se compensa con mi disciplina, mi esfuerzo, mi compromiso, porque es cierto, tengo mal carácter, sí, de vez en cuando se me sale algún maltrato a los demás, pero yo soy comprometido, pero yo soy un hombre que cuando digo sí es sí y el Señor sabe que yo le cumplo. Bueno, eso es un lavado de conciencia exactamente, que creo que haciendo cosas buenas, que sirven al Señor, que sirven a la fe, lavo todo el pecado que cometo en mi vida. Bajémoslo un poquito más. Ese padre de familia, esa esposa, que están lastimando a su hogar, que lastiman a sus hijos, pero los vemos rezando el rosario, pero los vemos en el culto orando. A veces hay personas en la iglesia que son malos trabajadores, que no cumplen con sus responsabilidades de ciudadanos, pues simple y sencillamente creen que yendo a la iglesia el domingo a misa o a su culto o haciendo cualquier gesto de espiritualidad, sea en la religión que sea, pues pueden tapar literalmente el sol con un dedo. Bien, yo creo que ya se comprendió la idea. Aquí el tema pasa porque Jesús dice, a Dios nadie lo engaña. Ustedes no pueden venir aquí a celebrar algo que en realidad no están viviendo, sino están haciendo todo lo contrario. Y esto se vuelve aún más claro cuando San Pablo nos enseña que nosotros los cristianos, los bautizados, somos templo del Espíritu Santo. O sea que el templo del Señor no es
las construcciones, la iglesia, los templos como construcción física, sino que somos nosotros, nuestro corazón. Es nuestra propia vida el lugar de encuentro o de rechazo de el amor, la misericordia y la palabra de Dios. De tal manera que si Jesús quiere hoy purificar algo, no será las estructuras religiosas, o probablemente sí, los templos físicos, sino será nuestro corazón. La manera de purificarnos es que todo nuestro corazón y nuestra vida esté dedicado a Él. Con esto entonces queda claro que San Lucas subraya que Jesús no está en contra del templo, no es contrario al templo. A lo que es contrario es a que se utilice para lo que no es. Es decir, ese templo es para que Dios y el hombre se encuentren y no para que el hombre lave allí su conciencia, pero no cambie, pero no se transforme, sino que yo sea uno más que habla de Dios, que sirve a Dios, pero que llevo una vida contrario a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, queridos hermanos y hermanas? Pues la voluntad de Dios es que vivamos en la verdad, que seamos buenos con los demás, misericordiosos, que seamos justos y que estemos siempre a favor de la vida. Claro, esta purificación del templo hace que, curiosamente, el Sanedrín, donde están congregadas las fuerzas religiosas y políticas de Jerusalén, pues quieran matar a Jesús. Los sumos sacerdotes van a querer matar a Jesús. Los escribas, a quienes Jesús en este mismo evangelio ha acusado de asesinos de profetas y que se han robado la llave del conocimiento, y por supuesto también los ancianos, que eran los comerciantes, que eran la gente rica, la oligarquía del pueblo de Israel. Estos tres grupos están allí formando el Sanedrín y serán los que en adelante quieran matar a Jesús. En el capítulo 4 de San Lucas será la gente, porque no conoce el mensaje de Jesús. Pero hacia el final del ministerio de Jesús ya no es la gente, sino es precisamente aquellos que no quieren cambiar su idea de Dios y su corazón los que intentarán matar a Jesús. Hoy lo podemos ver. Podemos ver cómo hay gente que quisiera que la iglesia se callara, por ejemplo, en contra del aborto o en contra de la corrupción. Hay gente que acusa a la iglesia o de izquierda o guerrillera porque la iglesia invita a compartir y señala muy fuertemente cómo el consumismo, cómo el capitalismo nos hunde en una vida de vanidades, nos hunde en un consumismo que solo deja triste al hombre porque no puede tener aquello que la sociedad le ofrece como felicidad. Y por todo esto, muchas personas quisieran que la iglesia se callara, o cuando la iglesia habla sobre su postura, sobre la orientación sexual, sobre el movimiento LGTB y todas estas cosas. Por supuesto que hay gente que quisiera que la iglesia se callara, y es más, no solo se callara, desapareciera. Sin embargo, el evangelio de hoy termina muy hermoso. Dice, déjenme que lo busque, dice, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Es decir, queridos hermanos y hermanas, mientras haya hombres y mujeres que estén atentos, abiertos a la palabra de Dios, la acogen y se dejen purificar por ella, nadie podrá destruir la obra que el Señor ha iniciado. Confiémonos al Señor en este día y pidámosle
ser de los hombres y mujeres que se dejan purificar cada día por su palabra y que son capaces de convertir su corazón, su vida, para dedicarse completamente a Él. Digamos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, que tengan un excelente día, que esta jornada esté llena de las bendiciones de Dios y atentos para estar siempre abiertos a que la palabra del Señor, la oración, la liturgia, la Eucaristía purifiquen nuestro corazón y que podamos presentarnos delante del Señor con una vida dedicada a Él. Que el Señor les bendiga.